Y hoy vamos a hablar, este tema se llama, ¿cómo dice atrás? El sueño de Dios. Y esto está enmarcado dentro de una serie de sermones que se llama, la serie que estamos viendo se llama La comunión de Dios. ¿La qué? La comunión de Dios. ¿Cómo Dios se comunica con el hombre? Estamos ordenando a través de esta serie, conforme a la Escritura y en forma cronológica, desde el Génesis hacia adelante, estamos ordenando cómo Dios tiene comunicación con el hombre. Y hemos visto varias formas maravillosas. Y la semana pasada vimos cómo Dios se comunica con quien quiere, con el menos indicado. Él se comunica, lo elige y lo pone en un lugar espectacularmente potente. Podría haber elegido a su abuelo Abraham, que era el padre de la fe, para que de él saliera el nombre Israel, pero no, eligió a su nieto, porque su nieto era un pillo, era un malandrín. Eligió el chanta, ¿cierto? Al menos indicado, porque Dios, cuando quiere comunicarse con el hombre, Él se comunica con quien Él quiere, como quiere. Es cierto, muchas personas dicen, es que Dios ve el corazón. En tu corazón no hay nada bueno. Tengamos cuidado con esa interpretación. En mi corazón, si algo tienes que cuidarte, si de alguien tienes que cuidarte, es de tu corazón, que es perverso y engañoso. Amén. Dios ve el corazón, pero el corazón de Cristo que está en ti. Dios ve el corazón nuevo que Él puso en ti, pero tu corazón tiene una naturaleza caída y reprobada. A ese corazón Dios no lo ve. No hay nada, absolutamente nada, porque Dios te haya elegido, aunque te duela escuchar esto. Como yo le decía la semana pasada, mientras estaba cantando, paren la música. Cuando yo digo cuántos gusanos hay aquí, usted tiene que hacer así. Y somos todos gusanos iguales. A 5 días, después de fallecer, vamos a ser el mismo gusano todos nosotros. Ay, pastor, ¿y a dónde sacó eso? Bueno, Dios le habla a Israel y le dice gusanito de Jacob. Originalmente le dice gusano de Jacob. Lo arreglaron un poquito. Gusano de Jacob. ¿Qué somos delante del Dios que hizo el universo? Diga conmigo, un gusano. Nada. Bueno, ¿están seguros, no? Porque los veo así como un poco callados. Mire, ¿por qué el sueño de Dios? Porque hoy día se habla mucho de los sueños, mucho. Y se habla de los sueños como tus anhelos personales. Y ese sueño no tiene nada que ver con lo que yo voy a predicar ahora. Nada que ver. Buscamos cumplir nuestros sueños personales. Cuando yo hablo del sueño de Dios, lo primero que sepa que el sueño de Dios te comunica el propósito. Te comunica un propósito. ¿Qué Dios quiere comunicar contigo, con los sueños? El propósito que Dios, de lo que Él quiera hacer contigo o con otros. El sueño no es para ti. El sueño es conforme al propósito. Puede ser contigo involucrado o no. El sueño de Dios busca que nos hagamos parte del propósito. Él quiere hablarnos y enseñarnos para que nosotros tengamos la perspectiva de Dios, y así tu vida tomará un sentido diferente. Cuando Dios te comunica el sueño que Él tiene contigo y tú conectas con ese sueño y comienzas a trabajar en dirección a ese sueño, a ese propósito que Dios ha visto. También nosotros hablamos bíblicamente sueño o visión nocturna. Sueño o visión nocturna. Eso que Dios ha mostrado, esa visión que Dios ha mostrado, tú te conectas con ello y comienza a funcionar tu vida en torno a lo que Dios va a hacer. Mire, quiero que usted sepa que no todos somos instrumentos escogidos como Pablo. No todos tenemos un propósito trascendental, un propósito que va a influenciar muchas cosas. Por ejemplo, nuestro hermano Pablo, que toca ahí, a los 10 años, él oró, con 10 años oró en su pieza y le pidió al Señor
que él quería aprender música. Pasaron 2 o 3 semanas y viene un profeta que nunca lo había visto y le dijo: niño, tú párate. Y le dijo: Dios te da estos dones ahora. Y a los 3 meses tocaba todos los instrumentos. Ah, el Pablo. ¿Pero para qué era? Para un propósito. Él ministra con nosotros, nos dirige en lo musical y después en la tarde está con una iglesia pentecostal de acá, de unos pastores conocidos, y está ministrando en la otra iglesia también y dirigiendo la música. Ese es un propósito trascendental que va más allá del desarrollo personal, es para desarrollar a otros. No todos somos instrumentos escogidos, no todos, pero sí todos necesitamos la dirección de Dios. De nuevo se lo digo, no todos somos instrumentos escogidos, pero todos necesitamos la dirección de Dios. Incluso nosotros como pueblo, dice la palabra que el pueblo sin profecía se desenfrena, es como un caballo desbocado, sin riendas. Amado, Dios quiere hoy día que sepamos que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza. Para eso, hoy quiero que tú puedas cambiar tu perspectiva de tu vida, que puedas tener un nuevo ángulo de visión. Dios trae sus lentes, sus propios lentes, para que puedas ver claramente, porque es el tiempo de subirte al sueño de Dios. ¿Cuántos conocen el Muelle Prat en Valparaíso? ¿Han llevado a los pastores al Muelle Prat a Valparaíso, no? ¿Todavía no? ¿Sí? ¿A ustedes lo conocen ya, el Muelle de Valparaíso? ¿Sí? No. El Muelle Prat de Valparaíso, donde están los barcos mercantes, ¿verdad? Donde están las lanchas que salen en un paseo a la bahía. El muelle principal del puerto principal de Chile, que es Valparaíso. Bueno, ¿cuántos han ido a dar una vuelta en lancha? ¿Cuántos han ido a dar una vuelta en lancha? ¿Sí? Bueno, usted llega a Valparaíso, pasa por Yolanda, ¿cierto? Ve ahí un montón de edificaciones en ruinas, sigue entrando por Errázuriz y llega al Muelle Prat. Y cuando va llegando, escucha una persona que dice: se va la última lancha, queda un cupo. Y usted: apurémonos. El Ronald, ¿cierto? ¿Cómo diría? ¿Eh? Así, tal cual, ¿ves? Denle un aplauso a Ronald. Sos un monstruo, ¿eh? Y cuando usted llega, se pone el chaleco salvavidas, entra a la lancha y no hay nadie. Dice: no, en media hora más sale, le dice. ¿Cierto? En media hora más sale. Y usted dice: pero si era la última. Claro, así. Y llega y no hay nadie. Bueno, pero ¿qué es lo hermoso de esto? Para que nunca se olvide. Usted sale en la lancha y comienza a navegar suavecito. El motor de la lancha va saliendo y usted comienza a mirar los barcos así, porque se da cuenta que son grandes. Cuando está arriba, está de lejos, dice: ¡oh, los barquitos! Y cuando está ahí dice: ¡oh, cómo esta mole de fierro se puede sostener! Existe la estabilidad, el empuje, ya no le voy a hablar de eso. Y comienza a salir el barco, la lancha, y comienza usted a ver los barcos cada vez más grandes. Y de repente pasa por una estructura de acero gigante, cuadrada, enorme, dice Sociver. Y es el dique donde entran estos barcos a ser reparados. Es una cosa gigante y usted pasa al lado así. Y de repente aparece un lobo marino y usted se asusta. Pero sigue saliendo la lancha, y de repente el tipo que le va describiendo todo le dice, empieza a hablarle de Valparaíso. Y usted ve la Universidad Santa María como el castillo de Grayskull, así, como una cosa increíble, maravilloso. No sé si me entienden, pero lo ve como un gran castillo. Un gran castillo grande, una cosa imponente. Y si ya va a oscurecer y está iluminado, es más imponente. Y usted comienza a ver Valparaíso, empinadas todas
las casas y los edificios en los cerros y comienza a ver una perspectiva y dice, con razón tanta gente se enamora de Valparaíso. Tiene algo muy particular, muy especial. Cuando usted lo ve de afuera y sale, tiene una perspectiva distinta. Y comienza a ver todo distinto. Hoy día yo quiero que te subas al bote del Señor y salgas y veas lo que Él ve. Hoy día yo quiero que te subas a la lancha del Señor, salgas de tu bahía, de tu refugio y salgas allá de tus sueños personales, de tus realizaciones personales y te subas en la lancha del sueño de Dios y ahora te pares y comiences a mirar. ¿Quién se atreve a hacerlo? Y comience a mirar. Nadie se atreve, la pastora se atrevió. Y comienza a mirar con la nueva perspectiva de Dios. Comienza a mirar con la nueva perspectiva de Dios. Gracias, Señor, por estos locos fanáticos, enamorados del Señor. Es el tiempo de subirte al sueño de Dios, al propósito de Dios, a lo que Dios va a hacer. Se nos ha hablado de una forma tan equivocada de la palabra propósito como un desarrollo personal. Tienes que encontrar tu propósito. No, hermano. Si usted quiere encontrar su propósito, vaya a la Escritura. El Señor dice, espérense antes que me vaya, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos. Ese es tu propósito, punto. Punto. Ahora, ese es el general, pero dentro del desarrollo del reino, Dios tiene muchas cosas que hacer y necesita de hombres y mujeres que se pongan en la brecha. ¿Hay alguno en este lugar? Dele un aplauso al Señor si se lo va a dar. Mire, Jacob tuvo 11 hijos y entramos directamente al sueño de Dios. El último hijo se llamó José, aunque después tuvo al más pequeño de todos, Benjamín. Y José soñó un sueño y se despierta en la mañana y le dice a sus hermanos, tenemos ahí la primera diapo, Génesis 37, versos 6 al 8. Lo leemos juntos, 1, 2, 3. Oíd ahora este sueño que he soñado. En medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Lo que Dios muestra en ese sueño no solo impresionó a José, sino también a todos los que estaban a su alrededor. El propósito de Dios revelado en José trae una influencia no solo a él, sino a los que están alrededor. Estas semanas hablamos de un tema muy especial que se llama cabeza federal, que significa el que representa a muchos más. Y el ejemplo que nos daba Daniel, a quien yo estoy reemplazando hoy día, nuestro hermano Daniel Rodríguez, que está enfermito, toda su familia está enfermita, menos nuestro guitarrista, que se salvó gracias al Señor. Así que le pedimos al Señor que tenga misericordia y los sane. Son una hermosa familia que sirve al Señor, amén. Damos gracias al Señor por eso. ¿Y por qué no le damos un aplauso a Daniel? Para que, yo sé que lo está escuchando ahora, que sepa que lo amamos. Dígale, te amamos, Daniel. Y Pauli, te amamos, Pauli. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, bendito sea el Señor. Lo que Dios muestra cuando Él revela este propósito, lo que Él va a hacer, no solo te afecta a ti, sino a los que están alrededor tuyo. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestro hermano Julio. Levante la mano, hermano Julio. ¿Sabe por qué él está aquí? Porque vino un profeta a su casa en San Juan Nepomuceno. ¿Nepo qué? Nepomuceno. Y le dijo el profeta, ¿cuándo es que te vas a ir para Chile? Él vivía en Colombia, de la costa, bien lejos para adentro. Y tomó la decisión en base a una palabra de Dios y luego comenzó a llegar gente desde Colombia. ¿Por quién? Por alguien que es la cabeza federal de todo ese grupo. Y después nació una iglesia allá.
Así funciona el reino. Así funciona el reino. Ahora, no todos son instrumentos escogidos, acuérdese. No todos son instrumentos escogidos. No diga, ¿y por qué a mí no me ha tocado? Bueno, Dios sabe. Pero ojo que cuando Dios te involucra en su sueño, porque no es simple que tú estés haciendo tu vida en un lugar y Dios te diga, sale de aquí y ándate a otro lado. No es simple. No es fácil. Lo hizo con Abraham. Por eso es importante entender este principio de cabeza federal. Entonces, cuando Dios nos comunica, nos revela algo. Y tenemos que saber que permanentemente lo que Dios nos revela trasciende a todo el cuerpo de Cristo. Si yo recibo algo de Dios y lo administro como corresponde, eso va a influenciar a todo el cuerpo de Cristo. Ah, sí, pastor, pero usted, como es pastor, tiene eso. No, todos nosotros estamos permanentemente siendo la proyección del cuerpo de Cristo que van haciendo. Los niños que vienen a danzar aquí, ¿cierto? Tenemos al Tommy ahí, de repente está, de repente no está jugando, de repente está saltando, pero un día lo más probable es que él esté aquí predicando su palabra y yo quizás ya no voy a estar en esta tierra, pero lo que hice yo y lo que hicieron ustedes va a influenciar directamente al desarrollo de la iglesia del Señor si Cristo no viene antes. Amén. Génesis 37, 9 y 10 sigue el relato de José. Soñó aún otro sueño, sigamos juntos, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, ¿qué le dijo el papá? Se enojó. Piense que José era el regalón del papá. El regalón. De todos los hermanos, él era el preferido. Y se enojó con su preferido. ¿Qué estáis soñando? ¿Qué andáis contando? Ya tus hermanos se enojaron contigo. Ahora yo me vengo a enojar contigo. Su padre se enojó, los hermanos, todos molestos con él. No le podían ya hablar pacíficamente a José. Ya no lo soportaban. Una de las razones fue porque él era el consentido de su padre, pero ahora fue extraordinario porque ahora hasta el papá estaba enojado con él. Y lo que sucedió, pasado un poco tiempo, es que José fue a visitar a uno de sus hermanos que estaban cuidando ovejas en el campo, en un lugar muy lejano. Y cuando esto lo ven llegar, ellos dicen, ahí viene el soñador de sueño. Y se pusieron de acuerdo para matarlo. Ellos dijeron, matémoslo, pero uno de sus hermanos dijeron, no, mejor arrojémoslos a un hoyo, a una cisterna. Y lo hicieron de esa forma. Y uno de sus hermanos, que le gustaba el dinero, dijo, mejor vendámoslo a esos personajes que vienen allá para que sea esclavo en vez de matarlo. Entonces lo arrojaron a esa cisterna. Y cuando vieron una compañía de ismaelitas, que era una tribu nómade que iba pasando por el lugar, uno de ellos dijo, venid y vendamos a José a los ismaelitas, y no sea nuestro hermano más sobre nosotros y nosotros sobre él, y nuestra propia carne. Y cuando pasaban los madianitas, que eran mercaderes, ¿verdad? Sacaron a José de la cisterna, se lo entregaron y lo vendieron por 20 piezas de plata. Por 20 piezas de plata. ¿A quién vendieron por 30 piezas de plata? ¿A quién vendieron por 30 piezas de plata? A Jesús, ¿cierto? Es importante este punto porque después vamos a ver una analogía extraordinaria. Llevaron a José, hicieron negocio con José y lo vendieron como esclavo en Egipto. Y allá en Egipto los ismaelitas que habían vendido a José, se lo entregaron a un señor llamado Potifar. Ahí se lo entregaron.
Se lo vendieron y ahí estuvo José por mucho tiempo. Paralelamente a eso, los hermanos de José tomaron la túnica de colores que le había dado Jacob, el padre, a José para vestirlo, y lo llenaron de sangre y se lo entregaron a su papá. Y le dijeron: bestias salvajes mataron a nuestro hermano, él está muerto. Jacob, que amaba tanto a su hijo, entró en un tremendo dolor, una tremenda depresión. Ellos creían que se habían sacado de encima a José y que ahora ya no era un problema porque se lo llevaron los madianitas. Ellos no sabían que había ido a dar directamente a Egipto. Y José pasó muchas cosas, y en la casa de Potifar, un adinerado de Egipto, tuvo un problema con su esposa y él terminó en la cárcel. Estando en la cárcel, ¿verdad?, José estaba muy complicado. Dios le había mostrado lo que iba a ocurrir. Dios le había dicho lo que iba a pasar. José tenía un propósito en su vida que era maravilloso, pero él no sabía del propósito. Él solo sabía lo que iba a ocurrir. Cuando José está en la cárcel, nosotros nos enteramos por la Biblia que él se desarrolló en todo. Él era una persona muy bendecida, muy inteligente donde él estaba, y halló gracia a los ojos del carcelero. Y en un minuto llegó gente de la corte del rey. Describe la Biblia que llegó un condenado a muerte, un panadero y un copero, y venían condenados a muerte, pero uno de los dos se le iba a perdonar la vida. Ambos tienen sueños y José recibe la interpretación de sueños y le dice al copero: tú volverás a la corte del rey. Bueno, y le dice: acuérdate cuando estés en la corte. Y así volvió José a la corte de Faraón. Y estando en la cárcel, todo el mundo se olvidó de José. Quiero decirte que 1 Pedro 5:5 dice que Dios da gracia a los humildes. ¿Sabía que Dios da gracia a los humildes? José estaba triste y conmocionado por todo lo que había ocurrido, porque él había tenido una situación traumática. Imagínense lo que significa salir de... Él era un jovencito, salir de su ciudad natal, que sea vendido de esclavo, y llegar a una civilización, porque Egipto no era solo otro país, era una civilización, una realidad totalmente diferente, con costumbres diferentes, comidas diferentes, cultura diferente, todo diferente, una lengua distinta, cómo darse a entender. Pero Dios lo había provisto de una inteligencia muy desarrollada que él pudo adaptarse, y en medio de esta nueva cultura él comenzó a desarrollarse. Estos dos presos que habían sido, uno ya condenado, el panadero, y uno que había vuelto a la corte, que era el copero, simbolizan algo muy importante, porque el que vuelve determinan el que vuelve a la corte de Faraón, que era el copero, cuando está frente a Faraón, escucha que habían un montón de magos y sabios que estaban queriendo interpretar un sueño que estaba permanentemente molestando a Faraón. Y cada uno de ellos no tenía la interpretación correcta. Faraón estaba desesperado. Y él decía: ¿cómo ustedes, para qué están si no pueden interpretar estos sueños? Y toda la noche sueño lo mismo. Entonces, dice la palabra de Dios que el copero se acordó de José. Se acordó. Existe uno en la cárcel que me interpretó un sueño. Y él tiene un don de los dioses para interpretar sueños. Así les decían ellos. Faraón lo mandó a buscar, y cuando se presentó frente a él, le contó el sueño. Le contó el sueño. Y cuando le cuenta el sueño, era un sueño que veía 7 vacas gordas, felices. Y llegaba un tiempo en que ahora las 7 vacas eran totalmente flacas, enjutas. Ya no tenían casi carne, solamente eran hueso y pellejo.
José pudo interpretar esos sueños y le habló de 7 años de prosperidad, que luego vendrían 7 años de escasez. Bastante importante. Si nos vamos a Génesis 41, leemos juntos, 1, 2, 3. Entonces José le dijo a Faraón, lea conmigo: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de la tierra de Egipto los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Bueno, cuando le revela José la interpretación del sueño a Faraón, le dice: vienen 7 años de prosperidad y luego 7 años de escasez. Como ya había interpretado el sueño, Faraón le dice a José: ahora te toca lo más fácil. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Siempre funciona de esta manera. Dios te revela algo, pero aquí en la tierra siempre va a haber alguien que te va a decir qué tienes que hacer. Cuando es resucitado Lázaro, es resucitado, sale de la tumba Lázaro como momia, con vendas así en el cuerpo, amarrado entero. Si Jesús ya lo había resucitado, ¿qué costaba decir: vendas, salgan? ¿Cierto? Pues ya lo había resucitado. Pero le dice a la gente: desátenlo, desátenlo. Porque Dios quiere que tú entiendas que nosotros siempre tenemos que depender. La nueva generación se levanta y dice, y vamos a lo práctico en la vida: no, yo no le voy a dar mis pulmones a nadie, yo voy a ser emprendedor, yo voy a ser independiente, yo no voy a trabajar para nadie. Cuidado con eso, cuidado con eso. Porque cuando uno es empleado y tiene que cumplir horario, obligado, que marcar, no sé, hoy día marcan con el celular. Pues hay unos programas, ¿cierto? Ya no se marca tarjeta así como antes. Donde estás tú ahí, perfecto, está la ubicación y tú marcas que estás en el trabajo, y cuando sales también marcas que estás en el trabajo, etcétera. Firmar un libro, todo lo que se tenga que hacer. Pero cuando tú has sido empleado, entiendes un montón de cosas. Cuando tú has sido empleado, cuando estás debajo de alguien, tú sabes cómo funcionan las cosas. Y cuando ya eres jefe y estás del otro lado, y hay un pillín que anda sacando la vuelta y que te anda contando otra cosa, tú le dices: amigo, yo hice lo mismo. No, jefe, si no pasa nada. Amigo, no siga igual. Porque prontamente tú vas a quedar sin trabajo. Cuidado con lo que estás haciendo. Porque yo sé los costos de esto y tú me estás dando este informe. Pero si yo no fui empleado, si yo no me sometí a nadie, si no fui obediente a nadie, yo no puedo dirigir. ¿Me entienden? Todo lo que ocurrió con el desarrollo tecnológico y la pandemia habló del emprendimiento, y hoy día tienes que tener mucho cuidado si se te mete en la cabeza el bichito de ser independiente. Sabe que los mejores sucesores de empresarios, es decir, su papá tenía una gran empresa, le entregó la empresa a su hijo. ¿Sabe lo que hacen los papás? Lo mandan a trabajar desde barrer en todas las áreas. Y usted entra a Kaufman, usted va a Kaufman, que son los importadores de toda la línea alemana de autos acá en Chile y de Mercedes-Benz, y el Kaufman Junior de 20 y tantos años que salió de la universidad está trabajando de vendedor de autos y no va directo ahí arriba, no va a la gerencia. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que él aprenda a depender.
Faraón necesitaba que alguien aquí en la tierra le dijera qué hacer. Era Faraón. ¿Sabe cómo se denominaba Faraón? Saddam Panea, Dios en la tierra. Y ese Dios, que era Faraón, debilucho, un hombre común y corriente, necesitaba a alguien que le dijera qué hacer aquí en la tierra. Y ese se llamó José. ¿Cierto? José, ¿y ahora qué hago? Por eso usted necesita ser pastoreado. Y nosotros por 20 años fuimos discípulos fieles. Sabemos cómo es la cosa. Usted necesita ser guiado. Aquí en la tierra habrá alguien que le va a decir lo que usted tiene que hacer. Porque toda intención de individualidad y de independencia viene directamente desde el mismo infierno. Desde el cielo viene la dependencia. Jesús decía: yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Y el que me ve a mí ve al Padre, porque yo hago lo que el Padre haría. Amado mío, hasta Faraón necesitaba una persona que le dijera qué hacer, y ahí tenemos a José. Mire, después que vinieron estos años de abundancia, vinieron 7 años de miseria. Y no solo la gente que estaba en Egipto, sino toda la gente de la comarca que vivía alrededor de Egipto, supieron de que los graneros de Egipto estaban... Permiso, se ve rico esto. Supieron que los graneros de Egipto estaban con provisiones y vinieron a comprar, y de repente aparecieron los hermanos de José que lo habían vendido. ¿Sabe qué? Dios es experto en nuevas oportunidades. Amado, Dios es experto en nuevas oportunidades. Este instante que aparecen sus hermanos era la oportunidad de que sus hermanos pudieran pedirle perdón a José, y que su instrumento escogido llamado José sacara esa carga de su corazón y comenzara a tener días felices. José, lleno de fe, sí, lleno de fe. José confiaba en Dios, sí, pero él vivía con una carga y un dolor. Imagínense el trauma que significa eso, que tu familia diga: no, mejor no lo matemos, vendámoslo, deshagámonos de él. Y aparecen sus hermanos y él los ve llegar. Le pasa de todo a José, y comienza todo un proceso donde él le entrega provisiones, compra lo que tenía que comprar, después le devuelve el dinero, y en un momento ponen una copa ahí para que se devuelva, mostrando de que había un robo, y pide que uno de sus hermanos, el menor, venga con ellos. Los hermanos no querían, porque estaban viviendo nuevamente la misma situación que con su hermano José, el otro menor en ese tiempo. No querían esos hermanos. Y traen a Benjamín. Y en un momento José le dice: te vas a ir preso. Vamos a dejar a este jovencito preso aquí. Y ahí sus hermanos se desesperan. Y le dicen: no. Ahí José les muestra, le dice: mírenme, ¿quién soy yo? No lo reconocían. Soy José, su hermano. Y en ese momento viene esa oportunidad maravillosa. Hace poco se lo mostré en un video, donde Judá comienza alabanza. Judá, la única tribu que se mantiene hasta hoy, donde vienen los judíos. Judá comienza a decirle: mi papá va a sufrir mucho más de lo que ha sufrido. Yo me ofrezco para poner mi vida por mi hermano, pero libéralo. Cuando José ve eso, no puede soportar y comienza a llorar y perdona a sus hermanos, porque Dios es experto en dar nuevas oportunidades. Pero ¿para qué Dios te da nuevas oportunidades? ¿Para que sigas pecando?
No, Dios te da nuevas oportunidades para que puedas cumplir su propósito. Dios te da nuevas oportunidades cuando estás arriba de la lancha del Señor. Dios te da nuevas oportunidades cuando llega el momento en que tú tienes que seguir avanzando en el propósito de Dios, pero hay algo que te frena. Hay algo que va a influenciar a muchos más allá. Por eso está el proceso permanente que vivimos y esas áreas de tu vida que tú te das cuenta que no se las has entregado aún al Señor y se las tienes que entregar. En todo ese proceso tú vas sacando cargas que no te corresponden y Dios lo hace a través de muchas pruebas, dice el Señor, y va formando tu corazón. En ese instante se hace realidad el sueño de Dios. Hoy día tenemos a José levantado y a las otras gavillas, sus hermanos, inclinados delante de él. En ese instante se hace realidad el sueño de Dios. Está José, una gavilla levantada y todas las gavillas inclinadas delante de él. Pero lo importante no es que se realice el sueño. Diga conmigo, lo importante. Le falta energía. Lo importante no es que se realice el sueño. Lo importante es que se cumpla el propósito. Lo importante es que se cumpla el propósito. Lo importante es que se cumpla el propósito. Denle un aplauso al Señor. José debía vivir el proceso. Mire, aunque te odie quien te odie, nada podrá detener el sueño de Dios. Nada, nada. Aunque pase lo que pase, nada podrá detener el sueño de Dios. Amado, te puedes enfrentar a 1000 cosas que te funen en las redes sociales. Amado, ¿qué te va a hacer que te funen? Esta semana venía saliendo del colegio, me río porque fue tan divertido la reacción de la persona del colegio de dejar a la Laura eso de las 8 de la mañana por una calle de Concón y se mete a mi pista enfrente un camión tolva gigante y me hace cambio de luces para que me corra. El tipo ya venía rápido, no tenía espacio, me tiré de lo más hacia la berma y hice así, esperar lo que venía, lo más pegado, y gracias a Dios como corrí un poco el auto me toma de la puerta trasera con la rueda trasera de ellos, me toma de mi puerta trasera y daña el auto hacia atrás. Y cuando se baja el tipo me dice, ¿usted tuvo la culpa? Yo le dije, tranquilo, ¿cómo iba a tener la culpa si tú estás en mi pista? Sí, pero es que yo le hice cambio de luces y usted no paró. A ver, espérame un poco. Si no estamos de acuerdo voy a llamar a Carabineros. No haga eso. Pero tenemos que resolver el tema. Sí, pero no me vaya a funar. Y yo lo quedo mirando así. ¿Qué me estáis hablando? Le dije. No me vaya a funar en las redes. Lo que le preocupaba al tipo era que yo no lo fuera a funar. Y no era un joven de 20 años, de haber tenido 35, 40 años. ¿Qué te está preocupando a ti? ¿Tu imagen personal? ¿Puede tu imagen ser triturada como a José? Pero nada va a impedir que Dios cumpla su sueño en ti si tú estás disponible. El único que puede impedir que Dios cumpla su sueño en ti eres tú. Eres tú. Pero nada va a impedir eso. Ni aunque te funen, ni aunque te pase lo que te pase, nada va a impedir eso. Si Dios quiere hacer de ti un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre de Dios, una mujer de fe, incluso un instrumento escogido. Eso es fuerte, lo del instrumento escogido. Porque en este caso, José pasa todo un proceso. Y nadie le dijo que, cuando salió el sueño, nadie le dijo, Josecito, para que ocurra eso de la gavilla, te va a tocar vivir una vida. Nadie se lo dijo. Nadie le leyó la letra chica a José.
¿Siempre es así? No. Diga, Dios hace como quiere. Con Pablo es diferente. Aparece alguien y públicamente le profetiza y le dice: Pablito, dice, ¿de qué es este cinturón? ¿En qué juego lo perdió? En el corre el anillo. No, le dicen, ¿de qué es este cinturón? Y Pablo dice: es mío. El dueño de este cinturón va a padecer mucho por causa del evangelio. Pablo estaba preparado para escuchar eso y no desertar. Si usted ha sufrido en el Señor y nadie se lo ha aclarado, a veces es necesario, porque usted desertaría. ¿A quién le gusta cantar? Aunque pase por diversas, a todos nos gusta cantar por diversas pruebas, pero cuando estáis pasando la prueba es otra historia. No nos gusta. Sin embargo, Dios, en su misericordia maravillosa, Él cumplirá su propósito. En su misericordia. ¿Hay algo que pudiera no cumplir el sueño? Por supuesto. Así tome el dedo índice y diga: yo. Hay algo que Dios nunca va a ir contra su voluntad. Si a usted le han dicho: pase lo que pase, Dios va a cumplir tus sueños. No, hermano. Si tú no lo dejas, Dios va a tener que ir a buscar a otro para que haga la pega tuya. Si no, vea todas las historias bíblicas. Elías no me acuerdo cómo se llama. No, el que cumplió el propósito después, derrotó a Acab y todo eso. No. Ya, bueno, después me voy a acordar. Elías no cumplió su sueño, pero vino alguien que sí derrotó a la reina Jezabel y a su esposo y todo eso. No me acuerdo cómo se llama ahora. Pero Dios va a buscar a otro, eso es lo que le quiero decir. Dios va a buscar a otro y a ese otro ahora cumple el propósito que tú no quisiste cumplir. Por eso tengamos mucho cuidado. No vamos a salir de aquí diciendo: que Dios va a hacer. No, si usted le dice que no a Dios, Dios dice no es no. Usted dice, para usted no es sí, pero para Dios no es no. El proceso cambió a José y lo transformó en una persona de influencia. El proceso te conduce directamente a la promesa. No importa lo que tengas que vivir, la próxima estación es el cumplimiento de la promesa. De nuevo te lo digo, no importa lo que tengas que vivir, la próxima parada es el cumplimiento de la promesa. José siempre estuvo pleno antes de ser promovido a ser el segundo a cargo de Egipto. Él se mantuvo firme, él mostró su dependencia a Dios y él, aunque pudo haber cedido a la tentación, no cedió a la tentación. Entonces esto depende de nosotros como personas, por supuesto. De nuevo se lo digo, si usted le dice a la pastora: no, pastora, no cuente conmigo, no vamos a contar con usted. Sabemos que Dios va a levantar a otro o a otra. Si usted me lo dice a mí, yo sé que Dios va a levantar a otro o a otra. Imagínense, con todos los instrumentos lindos, un día yo me quedé, mi músico era esta tablet que está aquí. De ahí se levantó el Sergio, era el Sergio y los que cantábamos, con instrumentos musicales maravillosos. Se fueron los músicos y pasó un montón de tiempo y empezaron a llegar unos señores calvos a invadir la iglesia y Dios nos trajo nuevos músicos. ¿Y para qué es eso? Para que nosotros prediquemos hoy día con autoridad, diciendo: si nosotros no predicamos, las piedras van a predicar. Y nos vamos a la avenida Perú y vamos a ver cómo están todas las rocas escritas, predicando de Cristo. Mire, lo importante es que José perseveró creyendo lo que Dios le había prometido. Pero no diciendo: un día voy a ser el gran personaje. No, él perseveró, aguantó. Él no sabía que iba a ocurrir ese sueño, no sabía lo de Faraón, no sabía. Se encontró con el propósito. Entienda esto. Usted se va a encontrar, se va a dar un tropezón y se va a encontrar cara a cara con el propósito.
Mire, antes de terminar el mensaje, para que los músicos ya se vayan ubicando, aún no voy a concluir, pero quiero tocarle este punto que es súper importante. Nosotros estamos hablando de la comunión de Dios, y Dios con José se comunica de una forma muy especial. ¿Cómo es la forma que Dios se comunica hoy día con usted? ¿Cómo es la forma que Dios se comunica hoy día con usted? Con la palabra. De nuevo, ¿cómo es la forma que Dios se comunica hoy día con usted? Con la palabra. Y hoy yo estoy hablando de los sueños. Si me voy a la escritura me voy a encontrar con muchos pasajes, pero hay uno muy importante que es Job 33:14. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Dios habla una y otra vez aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños y en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Diga conmigo, sueños y visión nocturna. ¿Qué es un sueño? Es una comunicación de Dios hacia el hombre de algo. ¿Y qué es lo que es una profecía? Una comunicación de Dios hacia el hombre de algo. Por lo tanto, cuando Dios te revela en sueño, es lo mismo que una profecía. ¿Cuántos creen que Dios se revela en sueño a los hombres? Se lo estoy leyendo. Para poder entender cómo funcionan los sueños hoy día, siglo XXI, yo tengo que entender que el sueño es una profecía. Diga conmigo, profecía. Y la Biblia dice que la profecía tiene 3 objetivos: exhortar, llamar la atención, consolar. ¡Oh, qué rico! Cuando escucha uno de un profeta: Dios dice que te ama. Dios dice que con amor eterno te ha amado. Por lo tanto te prolonga su misericordia. Y tú dices: ay, gracias, Señor. Pensé que ya me venía la espada de Highlander a cortar el cuello, pero llegó tu misericordia, consolación y edificación. Y edificación, crecimiento, desarrollo. La Biblia dice en el libro de Joel que en este tiempo, en los últimos tiempos, los postreros tiempos, se va a derramar el Espíritu Santo de una manera maravillosa, y los ancianos soñarán sueños. Esta semana algunos me han dicho: hoy usted parece abuelito. Y yo digo: ¿a dónde la viste? Ah, porque es como los niños, así como que como usted es tan amoroso con los niños, como que fueran sus nietos. Dije: no, si yo todavía no. No, el Rafa ya está en edad. Me dice: no, todavía no. Mire, es sumamente importante de que usted sepa que los ancianos son gente de autoridad. ¿Por qué Dios le revela a estas personas? Porque estas personas no se van a empoderar de lo que Dios le está entregando. Ellos no van a tomar lo que Dios le está entregando como algo sobrenatural que los hace más bacanes, que los hace más espirituales. No. Ellos van a entregar a la autoridad que administra la iglesia la revelación. Porque la revelación, dice la Escritura, es dada a la iglesia. ¿Sabía eso usted? Es dada a la iglesia. No es personal, es para la iglesia. Y lo ve en lo que le estoy relatando de José, porque aquí quiero rematar. José se encuentra en una situación maravillosa. Se cumple el sueño. ¿Cuál era el sueño? Que sus hermanos se iban a humillar delante de él y él iba a tener tremenda autoridad. ¿Pero para qué? Diga conmigo, ¿pero para qué? Así, ¿pero para qué? El objetivo era que toda la civilización, no solo Egipto, toda la civilización de ese tiempo pudiera tener alimentos y no morir de hambre.
José es un tipo perfecto de Cristo. Así como José fue vendido en 20 piezas de plata, Jesús fue vendido en 30 piezas de plata. Así como Jesús padeció en una cruz, José padeció por muchos años. Creo que fueron como 13 años de padecimientos intensos hasta llegar a ser gobernador de Egipto. La diferencia es que Jesús murió y dio su vida. ¿Y por qué esa diferencia? Porque la diferencia de Jesús tenía un propósito. No se quede con el cumplimiento de la profecía, quédese con el propósito que hay en el cumplimiento. Que muriera Jesús tenía un propósito, que toda la humanidad fuera salva. Que José llegara a ser el segundo a bordo de Egipto y pudiera administrar el alimento de ese tiempo, era para que lo hiciera sabiamente, y todo Egipto y toda la comarca, incluso sus padres, su familia, los israelitas, no murieran de hambre. Quiero decirte que José cumplió el propósito por el cual Dios lo había levantado. No es que José cumplió el propósito porque fue el segundo a bordo. José cumplió el propósito porque pudo llevar salvación. Lindo, ¿cierto? Denle un aplauso al Señor. La profecía era para consolar, edificar y consolar, edificar y... ¿Están seguros aquí? La profecía era para consolar, edificar y exhortar. Ahora yo te voy a exhortar. ¿Sabes cuál es tu propósito? Todas las profecías, lo estudiamos en la historia de la salvación, hablaban de la cruz. Y en la cruz Jesucristo nos salvó. En la cruz Jesucristo nos dio salvación completa y perfecta. Diga de nuevo, ¿pero para qué? Fuerte, ¿pero para qué? Para que tú lleves salvación. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. No a otros. No a los testigos de Jehová con ese templo gigante que está allá abajo y que están evangelizando por todos lados. Y tú pasas y ves cómo te ofrecen cosas y tú dices, hoy yo ni predico. A lo mejor ya ni siquiera tienes un pesar. Eres tú hoy día quien tiene que llevar salvación. Para su tiempo fue José, pero Jesús murió en la cruz con un propósito: darte salvación a ti, para que hoy día tú cumplas tu propósito. La profecía se cumplió, nuestro Salvador llegó, Jesucristo llegó, para que tú hoy día cumplas un propósito trascendental, que en este tiempo tú lleves salvación. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Hay muchos hambrientos, muchos sedientos, muchos necesitados, y tú debes llevar la salvación.